Buenas tardes a todos, jóvenes. Vamos a empezar con el tema que nos ha tocado hoy, lumbago y lumbociática. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, doctora. Muchas gracias. A ver, bien. Lumbago es sinónimo de lumbalgia y como su nombre lo dice, es el dolor localizado sobre todo a nivel de la región lumbar, es decir, borde inferior de las últimas costillas y pliegue inferior del glúteo. Entonces, esta zona abarca prácticamente las regiones de las 5 vértebras lumbares. Puede tener o no irradiación a uno o a ambas enfermedades inferiores, sin que esto se considere como de origen radicular, porque en esos casos ya vamos a tener otro concepto que vamos a ver. La lumbociática o ciática. Aquí si el dolor se extiende desde la región lumbar hasta el talón o el pie. El paciente específicamente lo refiere así. Es decir, el dolor va descendiendo por la parte posterior o lateral del muslo y es porque se están viendo afectadas las raíces nerviosas cuando, por ejemplo, uno puede estar presentando una hernia discal que es bastante frecuente, sobre todo en los pacientes jóvenes. Aquí en la mano derecha vamos a ver una disposición, un esquema de las vértebras, en donde es importante determinar que las raíces prácticamente pueden ser fácilmente comprimidas si es que hay un osteofito, si es que hay una herniación de estas zonas, si es que hay un crecimiento del hueso, o un crecimiento extra del hueso, o incluso si hay una disminución del espacio articular y se ven afectadas las raíces nerviosas, ¿no? Entonces, de ahí es donde viene el problema que conduce también al complejo de las raíces nerviosas. Esta presentación del dolor en la región lumbar es frecuente sobre todo en el adulto joven, entre 45 y 65 años, de preferencia en el sexo femenino. En forma global se ve afectada un 9.4% de la población y es importante tenerlo en cuenta porque se considera que este cuadro produce un grado bastante aumentado de discapacidad y por lo tanto ausentismo en las labores cotidianas de los pacientes. Se halla en el sexto lugar de las patologías que causan mayor carga de enfermedad a nivel global y sobre todo su importancia se debe al problema social que acarrea el tener este problema, ¿no? Son muchas las causas que lo van a provocar. Prácticamente su origen es multifactorial. Vamos a tener causas mecánicas y causas no mecánicas, de ahí es su clasificación en lumbalgia mecánica y lumbalgia no mecánica. En lumbalgia mecánica va a haber prácticamente alteraciones de su estructura, es decir, del cuerpo vertebral que pertenece a esta región lumbar, ya sea a nivel discal, provocando las famosas hernias discales, en donde el dolor va a estar irradiado en un gran porcentaje o también no irradiado en otro porcentaje menor. Otra alteración estructural es a nivel facetario, a nivel de la estenosis de canal, a nivel de los espondilolistesis, que son las desviaciones del alineamiento de las vértebras a nivel lumbar. Eso provoca también el dolor en esta zona, una compresión hacia otras estructuras que están fuera de su círculo adyacente y por lo tanto se ven afectadas. La escoliosis moderada severa también va a provocar esta lumbalgia mecánica. Y el famoso síndrome de la cauda equina,
que también a nivel neurológico va a provocar dolor en esta zona. De la lumbalgia no mecánica, sí hay diferentes tipos que podemos rescatar y en nuestra especialidad vemos la causa inflamatoria que corresponde a las espondiloartropatías. Este dolor lumbar viene a ser uno de los principales motivos de los criterios de clasificación de una espondilitis anquilosante, una artritis por psoriasis, de una artritis reactiva, un síndrome de Reiter o una artritis también por enfermedad celíaca. Entonces, aquí sí hay una causa inflamatoria. Causas infecciosas, bacterias, por ejemplo, en nuestro medio, el mayor porcentaje lo da el Mycobacterium tuberculosis, denominándose una artritis tuberculosa, si es que fuera el caso en esta zona. Y así también tenemos otros organismos como son las micobacterias, los hongos, las espiroquetas, los parásitos también. A nivel tumoral, tenemos también la presentación de tumores óseos, sean benignos o malignos, las llamadas metástasis vertebrales, sobre todo provenientes de cáncer de mama o cáncer de pulmón, vienen a provocar estos dolores a nivel lumbar. Otras causas de menor frecuencia, tenemos también enfermedades endocrinas, sobre todo hipo e hipertiroidismo y el hiperparatiroidismo, enfermedades hematológicas también, como el síndrome de Evans o también anemia falciforme, y otras enfermedades como la enfermedad de Payet, la sarcoidosis vertebral, la enfermedad de Charcot y otras enfermedades hereditarias. Todas estas causas vienen a producir dolor lumbar. Por lo tanto, ante la presentación de un dolor en la región lumbar, tenemos que verificar bien todas estas características. Hay factores que van a condicionar que este dolor se perenice, sea mayor o sea menor. En realidad por el medio ambiente no son conocidos ni son considerados, como decir que ocurre sí en otras patologías. Por ejemplo, el que haya un clima frío no va a dar un dolor lumbar. O sea, realmente aquí no tiene injerencia el medio ambiente. Los estilos de vida sí, y en nuestro medio tenemos ya en aumento sobre todo la obesidad. Entonces tenemos que educar a nuestro paciente para mejorar esos estilos de vida, disminuir el sobrepeso, disminuir el consumo de tabaco, que tiene injerencia sobre todo también en la absorción de calcio a nivel de nuestros huesos, la actividad en el trabajo, a veces las actividades repetitivas conllevan también a problemas de esta índole, el estar cargando peso, sobre todo a nivel de nuestra columna, nos lleva a tener estos dolores. Por ejemplo, los pacientes estibadores que traen grandes cargas en la espalda, tienen estos problemas. La actividad deportiva, aunque uno podría decir que el deporte es salud, que sí lo es, pero cuando ya uno lo exagera o tiene mayor edad, puede caer sobre todo en estos problemas de dolorabilidad a nivel lumbar. Sobre todo cuando lo hacemos en forma repetitiva. Por otro lado, cosa contraria ocurre con la inactividad física. O sea, el hacer deporte en demasía o el no hacerlo nos lleva también a estos dolores. No se conocen factores hereditarios, quiere decir que si sus padres lo tienen, no va a condicionar en nada el que también puedan tener los hijos. Habíamos visto que la lumbalgia se podía, según las causas, clasificar en lumbalgia de tipo mecánica o de tipo no mecánica. Según el tiempo de duración del dolor, puede ser también una lumbalgia aguda, subaguda o crónica. Más común vemos la lumbalgia crónica, que es ya más de 12 semanas o prácticamente más de 3 meses. Y esa es una de las características también en las espondiloartropatías seronegativas. El dolor mayor de 3 meses es uno de los criterios que se consideran en esas patologías. Una lumbalgia de tipo o de tiempo recurrente es cuando la lumbalgia aguda que presenta el paciente ha tenido episodios previos
en algún momento de su vida en una localización similar, con periodos libres de esta sintomatología. Es decir, el paciente recuerda que hace un año presentó dolor, tomó, supongamos, una dexametasona y bajó totalmente el dolor y según él se había curado. Entonces, nuevamente lo vuelve a presentar posteriormente de 3 meses, vuelve quizás la mayoría de ellos a tomar lo mismo, vuelve a remitir su dolor y en la próxima vez ya lo lleva a un dolor mayor porque se va cronificando la causa que lo está provocando. Entonces, esto hay que educar también al paciente, porque muchos de ellos en realidad no van al médico desde el inicio, sino van al sanitario o van a la farmacia más cerca para poder que les puedan dar algún medicamento y lamentablemente el medicamento que más les dan es un corticoide a alta dosis para que le quite el dolor de inmediato. Entonces, esto nos lleva lamentablemente a esta causa recurrente de la lumbalgia. Por los signos y síntomas, aparte de tener una lumbalgia mecánica, una lumbalgia no mecánica, también tenemos lumbalgia específica con signos de alarma, ¿no? Hay signos que van a hacernos, sobre todo, verificar que estamos ante alguna patología de cuidado. En el caso de una distensión de algún músculo, de algún tendón o un esguince, el dolor más bien se va a irradiar hacia la región del glúteo o a las nalgas. El dolor puede ser difuso, no cambia con maniobras específicas. Ese es el dolor que se presenta la mayoría de casos en los pacientes jóvenes que han cargado algo y han hecho un estirón, una distensión aguda, una distensión fuerte y de poco tiempo, y los lleva a este dolor. Es una lumbalgia inespecífica. No tiene mucho tiempo de presentación. Posteriormente, ya en pacientes como los que realizan alguna actividad repetitiva, por ejemplo, los estibadores, los que ayudan a cargar pesos en su espalda, su dolor se irradia generalmente debajo de la rodilla, es de un solo lado, por eso es que se tienen que acomodar en el momento incluso que se llevan el costal hacia atrás. Mejora cuando se para, pero empeora cuando ya se va a sentar. Generalmente ya en la noche va a mejorar su dolor con el reposo o al tener que doblar las rodillas, porque van a disminuir la tensión que se produce en el nervio ciático. Entonces, estos dolores generalmente, este dolor lumbar por hernia discal, tiene que tratarse inmediatamente. Ahora, la hernia puede presentarse una hernia pequeña, una hernia moderada o una gran hernia que sí se tenga que operar. Eso se presenta en pacientes jóvenes y adultos jóvenes, ¿no? Que puedan estar realizando alguna actividad que los lleve a repetirla en forma continua. Por otro lado, la artrosis ya en los más mayores, por ejemplo, la osteoartritis, esto también se caracteriza porque el dolor va a ser unilateral, o sea, puede ser en un lado o en el otro. Y al contrario de la causa por hernia discal, aquí el dolor empeora cuando el paciente se para y mejora más bien cuando se sienta. El que es provocado en la estenosis espinal por la disminución del espacio del canal vertebral, aquí sí el dolor es en ambos lados, bilateral. Y va a empeorar también al igual que la osteoartritis, o sea, puede hacer que uno se confunda con esa causa, empeora al pararse y mejora al sentarse. Entonces aquí lo principal es la resonancia para poder determinar bien si se está tratando de esta causa. Entonces hay que considerar en estos casos de dolor lumbar, sobre todo signos de alarma. Uno es cuando ya el paciente tiene más años, más de 50 años. En estos casos, sobre todo, podemos pensar en muchas patologías, pero la principal, como la neoplasia, sería si es que hay antecedentes en la familia o si el paciente está presentando algunos síndromes adicionales como el síndrome consuntivo, o sea, baja de peso, astenia, no quiere comer,
o incluso si hay problema de inmunodepresión por la toma de corticoides, ya sea que el paciente sea asmático o la paciente sea asmática y tenga que tomar frecuentemente corticoides. Entonces, esto también lo puede conllevar a tener una lumbalgia de este tipo. Las fracturas que se dan por traumatismo previo o por osteoporosis también nos pueden llevar a los dolores lumbares. Y en estos casos, la terapéutica más recomendada es sobre todo una vertebroplastía, en donde va a solucionarse la fractura inmediatamente si es que es una fractura por la osteoporosis. A través de la vertebroplastía se coloca como un cemento en esa vértebra que ha disminuido su tamaño para poder nivelarla y que el paciente no sienta dolor cuando choca con la siguiente, ¿no? En el caso de infecciones o inflamaciones que puedan existir, hay que ver el síntoma de la fiebre o el dolor en reposo que el paciente pueda estar presentando. Ahora, una causa menos frecuente es el síndrome de Caudequina, en donde sí sus características signologicas son la anestesia en silla de montar. El paciente lo dice específicamente, toda la zona del perineo está anestesiado, hay disfunción vesical y hay incontinencia fecal recién. Entonces, esas características sí nos llevan a pensar definitivamente en un síndrome de Caudequina y el dolor lumbar es intenso también en este paciente. De acuerdo a las manifestaciones clínicas, vamos a tener entonces que referir que nuestro paciente va a presentar síntomas lumbares no específicos o un dolor irradiado que nos puede llevar a pensar en las patologías del cuadro anterior. Y también un grupo en donde va a presentar síntomas de alarma, como también hemos visto. Y estos síntomas de alarma los vuelvo a recalcar acá, añadiendo algunos otros, en donde también tenemos que tener en cuenta a los pacientes con HIV o drogadictos, la pérdida progresiva de la fuerza que pueda tener el paciente, por ejemplo, en los casos de una miopatía inflamatoria, que muchas veces se puede confundir con algunos procesos de lumbalgia inicial. La rigidez matutina. En los pacientes con artritis reumatoide no solamente las manos se ven afectadas, también diferentes articulaciones y las más grandes rodillas y cadera y región lumbosacra pueden verse afectadas. Entonces no es raro poder encontrar una placa con lesiones de tipo artríticas y que puedan definir el dolor lumbar en el paciente. En ese caso sí hay que tener en cuenta la edad, muchas veces el sexo del paciente, más frecuente en mujeres, y también hay que tener en cuenta sobre todo que esta rigidez matutina no deje levantar al paciente de la cama. El paciente muchas veces dice que se siente inmóvil, no puede ni siquiera girar para un lado, girar para otro debido a esa rigidez que está presentando en la región lumbar. Síntomas adicionales a nivel de ojos y de genitales, por ejemplo, iritis, colitis, uretritis, nos llevan a pensar en un síndrome de Reiter asociado si es que presenta dolor lumbar el paciente, o la presencia de un soplo abdominal en los casos de los pacientes incluso con una dolencia a nivel de la aorta, ¿no? Una disección de aorta puede también llevarnos a un dolor lumbar intenso. Entonces, hay causas diferenciadas que debemos tener en cuenta según las manifestaciones clínicas. ¿Cómo puede ser ese dolor lumbar? Realmente pocas veces el paciente lo describe. Muchas veces dice, es un dolor que no lo puedo describir. Pero si nosotros vamos indagando, el paciente nos puede decir que es tipo electricidad, que le quema, que le punza, que le aprieta, que le tira, como si lo estuvieran estirando, o incluso a veces también refiere
como que si le lanzaran varios cuchillos, ¿no? O sea, es las características como ellos nos dicen que nosotros los tenemos que interpretar. Y resultando estas características del dolor lumbar. La forma de explorar la región lumbar nos lleva a proponer varias medidas, varias test, varias pruebas de semiología. Lo principal es ver primero a la inspección, la marcha que el paciente pueda tener desde que entra a nuestro consultorio hasta que se sienta en la silla frente a nosotros. El paciente en bipedestación, vamos a valorar su simetría de las articulaciones superiores e inferiores, la estática de todo el raquis, si está desviado para un lado, desviado para otro, y trayéndonos a colación las famosas escoliosis, la valoración de esa movilidad lumbar, si puede flexionar, extender, si se puede flexionar, extender hacia adelante, hacia atrás, si puede haber inflexiones laterales, que son los movimientos normales a nivel lumbar, y también las distancias que nos van a determinar que más bien hay una rigidez en esta columna, como son la distancia dedo-suelo, la distancia mento-esternal para la columna cervical, o la distancia pared, occipucio-pared, que es para poder nosotros determinar también la extensión de nuestro cuello hacia atrás. Entonces, estos, por ejemplo, estas pruebas semiológicas las podemos evaluar cuando sospechamos de una espondilitis anquilosante en los pacientes, ¿no? El famoso test de Chover, que es trazando una línea imaginaria entre las dos espinas ilíacas. Acá lo está mostrando la figura, la primera. Se marca el punto medio, que acá está un puntito, el punto medio de esta distancia, y a partir de ella se mide 10 centímetros en sentido craneal, hacia el cráneo del paciente, hacia arriba. Normalmente, cuando el paciente le referimos que se flexione hacia adelante, debería aumentar ese trazo en 5 centímetros más. Pero si esa flexión no lo lleva a aumentar esos 5 centímetros más por encima de los 10, entonces quiere decir que estamos ante una rigidez lumbar, y que sería lo que conocemos radiológicamente como la anomalía en caña de bambú, que se presenta en los pacientes con el espondilitis anquilosante. Además, también, aparte de la inspección, la palpación, como lo estamos haciendo mediante los test, tenemos que verificar la palpación de las apófisis espinosas, de las masas musculares paravertebrales, para buscar puntos dolorosos. Entonces, realmente nuestra espina, nuestra columna lumbar debe ser inspeccionada y valorada en todas esas características. Ya en la camilla le podemos realizar la maniobra de la Segue para ver sobre todo nervio ciático, la maniobra de Bragar, en donde igual elevamos la pierna sin doblar la rodilla y tratamos de flexionar hacia adelante la punta del pie, de tal manera que el paciente estira aún más la región del nervio ciático y va a producir, obviamente si se ve afectado, va a producir bastante dolor. La maniobra de Kearney, en donde flexionamos la rodilla sobre la cadera y al imprimir un movimiento hacia arriba llevando la pantorrilla hacia arriba, entonces vamos a provocar también un estiramiento de esta zona del nervio ciático y le vamos a provocar dolor al paciente. En la prueba de la segue posterior, el paciente en decúbito supino, elevamos su pantorrilla sobre la nalga, lo llevamos sobre la nalga de tal manera que también se estira el nervio ciático y puede provocar dolor en esta zona. Las flexiones dorsales de los dedos, la flexión plantar del dedo nos lleva también a girar esta región de la columna y provocando dolor.
Aquí tenemos ya la correspondencia con los diferentes nervios a nivel de la región lumbosacra. Entonces, nuestro dolor lo tenemos que verificar de acuerdo a como nos dice el paciente. El paciente dice, el dolor empieza arriba y va hacia la región anterior de nuestro muslo, o sea, te dice, ¿no? Hasta la rodilla, por delante o por detrás. Si es por delante, entonces las raíces nerviosas afectadas vendrían a ser L2, L4. Cuando te dice que está el dolor hacia atrás, en la cara posterior de la pierna, entonces la zona que está afectada sería S2 y S4. Y cuando hay esa irradiación, no solamente a la pantorrilla y a la planta, sino hasta el pie y los dedos del pie, estaría específicamente refiriéndose al compromiso de S1. Y hay incluso algunos pacientes que te dicen me duele y se va hacia atrás o hacia adelante, mejor dicho, a la cara anterior de la pierna, te describe el paciente, se va hacia adelante y se va hacia mi dedo gordo del pie. Entonces, eso es muy característico cuando está afectada la raíz de L5. Entonces, esto es para ver correspondencia con la afección a nivel de las diferentes raíces de los nervios lumbosacros. Obviamente, si hay una alteración de la zona de L2 y L4, va a haber un déficit a nivel de reflejo rotuliano. Y si es a nivel de S1, la lesión, va a haber una alteración del déficit del reflejo aquileo. Entonces, eso sí está relacionado en el caso de las lumbociáticas, ¿no? Y ya recordando, pues, anatomía y neuroanatomía, ustedes saben definir bien esto. Por eso es que tenemos la anestesia o hiponestesia en silla de montar, cuando se afecta a las raíces sacras a nivel S2, sobre todo, y la paciente lo refiere específicamente cuando hay el síndrome de caudequina. Y acá en forma esquemática, para ver la lesión a nivel de L4, L5, S1, y el dolor, miren, se va hacia adelante cuando es L4, cuando es L5 el dolor nace detrás, pasa por la mitad del glúteo y va hacia la región anterior. Cuando es de S1, más bien el dolor es más interno por detrás del glúteo y va por la pantorrilla hacia el pie. Cuando es el adormecimiento o entumecimiento en la región de la pantorrilla, estaría afectado el S1. Cuando es ese adormecimiento por encima de la rodilla, en la región del muslo, el problema está a nivel de L4. Y cuando se va hacia el dedo gordo del pie, es L5. Es bastante característico y esto lo refiere el paciente. Y esto lo podemos determinar cuando le decimos al paciente que camine con el talón. Entonces, al verse estirado esto, va a infligir dolor en esta zona. Cuando va a caminar más bien sobre los dedos del pie, vamos a tener que el compromiso, sobre todo el paciente lo va a tener en la flexión plantar hacia el dedo gordo del pie. Es cuando hay lesión de S1. O cuando hay el compromiso a nivel de L4, el adormecimiento por encima de la rodilla, o sea, muslo. Eso lo referimos cuando le decimos al paciente que haga sentadillas y lo hace con dificultad. Por eso en estos casos es muy importante también el examen neuromuscular. Y si no se lo realizamos nosotros mismos, también le podemos hacer interconsulta a una neurología para descartar una causa neurológica de este problema lumbar. Lo importante es ver la positividad de las diferentes maniobras para poder determinar si hay una hernia discal o no, porque eso ya sería un tratamiento por neurocirugía. Ahora, no todos los pacientes que tienen estos problemas quieren ir a una cirugía. Prácticamente el 60% se limita a asistir a una cirugía de la región de la columna. Entonces quieren más bien que reumatología les haga un tratamiento médico. Por eso tenemos que aquí acudir más que todo
a la terapia física, ¿no? De acuerdo a que hemos evaluado y que hemos detectado la zona sobre todo comprometida. Lo que sí se debe hacer una transferencia urgente si es que estamos notando los síntomas del síndrome de Caudequina, o si hay alteración de la marcha que puede estar llevando a un proceso del cerebelo, a una alteración del cerebelo. En esos casos sí es una transferencia urgente a neurocirugía. Como criterio diagnóstico, en realidad, en el caso de las lumbalgias, simplemente es la presentación y característica del dolor, y ello de acuerdo a la causa que sospechamos, ya es que vamos a sacar las pruebas de laboratorio. Pero en sí no se sugiere una realización de pruebas específicamente por un dolor lumbar agudo o subagudo. Sin embargo, cuando ya esto se cronifica, ahí tenemos que hacer todo un estudio con los exámenes de ayuda diagnóstica. El laboratorio tampoco no es necesario estar pidiendo reactantes de fase aguda, ni hemograma, ni factor reumatoide. Acuérdense que la patología de las espondiloartropatías seronegativas van a presentar un factor reumatoide negativo, un anti-CCP negativo. Y si no hay un proceso infeccioso aledaño, en realidad los reactantes de fase aguda también van a estar no elevados. El caso del HLA-B27 nos va a ayudar en los casos, más que todo, de estudio para pacientes con espondiloartropatías. Y se presenta hasta en un 25% de los casos. Entonces, si no tiene mucha importancia realmente o no tiene mucha presencia en la mayoría de los casos, realmente no valdría la pena sacarlo, ¿no? Y sabemos además que es de un costo elevado. En el caso de una lumbalgia visceral, sí hay que determinar las pruebas adecuadas de acuerdo a la víscera afectada. O sea, por ejemplo, en el caso de una pancreatitis, sabemos que ese dolor va en cinturón hacia atrás. Por lo tanto, tendríamos que sacar una angioresonancia o una ecografía mínimo de esa zona para ver la afección directamente. Entonces hay cosas que sí hay que descartarlas bien, sabiendo las causas que podrían estar presentando ese dolor en el paciente. En el caso de una lumbalgia tumoral, es importante tomar mucha precaución en cuanto a los reactantes de fase aguda. Si estos son muy elevados, por encima de 50 en el caso de la BCG o por encima de 15 en el caso del PCR, entonces ya tendríamos que, viendo la edad del paciente, valorar esta etiología tumoral. Nuestros estudios de imágenes, una radiografía simple, ¿sí? Desde el inicio, si es que estamos sospechando que nuestro paciente pueda tener algún compromiso crónico, como una artrosis también, como un pinzamiento articular a nivel de las vértebras o incluso como unas fracturas vertebrales. Entonces nos ayudaría en esos casos. Cuando ahí hay compromiso de partes blandas e incluso la sintomatología, haciéndonos pensar compromiso de partes blandas, ya tendríamos que acudir a la ecografía o resonancia magnética. Entonces, el objetivo del tratamiento, en primer lugar, es calmar el dolor. Segundo, minimizar la discapacidad. Quizás no la vayamos a quitar totalmente. El paciente no se puede poner de pie bien o no puede realizar sus actividades, no puede recoger cosas del suelo. O sea, hay una discapacidad. Entonces hay que aliviar eso. Y hay que prevenir las recidivas. Pero se previenen las recidivas conociendo la causa que lo está provocando. Entonces, para esto sí necesitamos previamente un estudio. Si nuestra paciente con lumbalgia, en este caso aguda o subaguda, presenta signos de alarma, entonces tiene que ir al especialista, sea reumatología. Si no presenta signos de alarma, el manejo sobre todo se basa en calmar ese dolor. Y no hay necesidad de hacer exámenes de imágenes.
El manejo del dolor incluye el uso de AINES. Si los alivia, entonces va a haber ya un alta y sobre todo una recomendación de medidas no farmacológicas como la caminata. El paciente tiene que estar activo. O sea, la caminata es lo primero que se les deja. O incluso una terapia física menor. No hay que estar en reposo totalmente en cama ni estar usando fajas ajustadas. Por otro lado, si no hay alivio de ese dolor, entonces sí tiene que ir a terapia física para la manipulación y movilización de esas partes blandas que le puedan mejorar sobre todo la contractura que pueda estar hallándose a nivel de las regiones musculares, logrando la relajación de estas. Si esto les ayuda a aliviar el dolor, entonces ya se toman medidas no farmacológicas, quizás la persistencia de una terapia física y además de tener actividad menor como unas caminatas continuas diarias fuera de casa. Pero si no se ha aliviado ese dolor, ya hay que ir al uso de los opiáceos débiles y acá en este caso utilizamos sobre todo el tramadol. Entonces, eso le puede ayudar al paciente, pero por un tiempo, hasta determinar si no ha calmado el dolor, reevaluar esos signos de alarma y utilizar además otros fármacos de mayor ayuda para calmar ese dolor. Y aquí también tenemos los otros opiáceos medianos que también podemos utilizar. En realidad es importante tener en cuenta que tanto el dolor lumbar agudo como el dolor lumbar crónico sí tienen evidencia científica importante con las medidas físicas que se le puede indicar. El reposo es importante, sobre todo en los pacientes que tienen un dolor lumbar subagudo, no así en los pacientes con dolor lumbar crónico, lo mandan a echarse a la cama y le sigue doliendo al paciente. O los que iniciaron recién el dolor con tiempo de enfermedad mínima, tampoco les va a calmar, más bien les va a dar más dolor. El ejercicio sí va a ayudar a pacientes con dolor lumbar crónico. Así mismo, el uso de analgésicos y AINES ayuda en ambos casos, así como los relajantes musculares. La terapia física a través de manipulaciones de la columna ayudan también en ambos casos, o las inyecciones epidurales. Este caso sí lo hace el Departamento de Terapia del Dolor, que lo constituyen los anestesiólogos. Entonces ahí puede haber una mayor eficacia de disminución del dolor en estos pacientes. Luego ¿qué se llama? La terapia conductual, vendrían a ser ejercicios asistidos por terapistas o incluso la escuela de la espalda, que le llaman también a los asistencia con terapeutas que van a realizar sobre todo las maniobras para disminuir la contractura muscular que puede haber en esas partes blandas del paciente. Entonces, a este tratamiento no farmacológico hay que darle bastante envergadura. No se sugiere que el paciente vaya y se tire en la cama todo un tiempo, no. Sobre todo cuando tiene dolor agudo o agudo, no se recomienda eso porque el dolor va a aumentar. Es importante continuar con la actividad física y eh, no una actividad que le lleve a más dolor, sino una actividad que consiste, sobre todo, en primer lugar, las caminatas. Segundo, otra actividad física que le ayuda mucho al paciente, pero que ahorita no se puede realizar, es la natación. La natación les ayuda mucho, sobre todo, a disminuir esa contractura que hay a nivel de los músculos que están aledaños a esas articulaciones afectadas. No se sugiere mucho el uso de esas fajas o soportes lumbares para el manejo reciente de lumbalgia. Esto se usa más que todo para los problemas ya crónicos de columna. La terapia física que generalmente se requiere para estos pacientes consta de masajes en las zonas afectadas. Termoterapia se llama las compresas calientes.
compresas calientes, sobre todo en la zona de la región lumbar, va a ayudar a disminuir la contractura para poder realizar mejor los ejercicios que se le indica al paciente. La electroterapia a través de los TENS analgésicos tiene un efecto bastante relajante para los pacientes. Y las tracciones que van a ayudar a la relajación, sobre todo muscular. Por otro lado, sí se requiere tratamiento farmacológico. Ahora, desde un inicio se utilizan los AINES como tratamiento de primera línea. Aquí tenemos una escalera analgésica. Primero los AINES, además de paracetamol, y luego tenemos como segundo escalón los opioides menores, sobre todo aquí la codeína y el tramadol, aparte de un antiinflamatorio no esteroideo. En tercera línea tenemos los opioides mayores, aquí sí está la metadona, la morfina, la buprenorfina, que incluso ahora tenemos parches de buprenorfina que también ayudan bastante a los pacientes. Y como cuarto nivel ya sería el tratamiento raquídeo a través de neurocirugía, ¿no? Conjuntamente con estos medicamentos, sobre todo en segundo y tercer nivel, tenemos que tener en cuenta que hay muchas reacciones alérgicas que vamos a tener que sortear. Entonces, estos fármacos ayudantes van a disminuir esas reacciones, como son los anticonvulsivantes o los corticoides también, el uso de unas dosis menores de prednisona. Hay que disminuir esos efectos adversos y sobre todo disminuir la inflamación que pueda estar presentando el paciente. En el caso de las espondilotepatías seronegativas va muy bien. El tratamiento de efectos adversos, sobre todo laxantes, antieméticos, vasoprotectores, omeprazol, lansoprazol, eso nos va a ayudar sobre todo a que el paciente tenga un tiempo mayor con estos fármacos opioides menores y mayores. Y obviamente en el tratamiento antitumoral, la radioterapia, quimioterapia, es importante para estos pacientes. Entonces, nuestro nivel va así, ¿no? AINES puso relajantes musculares, no por un tiempo prolongado, es no más de 2 semanas. La aplicación concomitante, ya sea de hielo o calor, esto sí se verifica bien con el paciente, si es una región bastante inflamada, el calor no va a ser ninguna efectividad, más bien vamos a necesitar el hielo. Pero también tenemos que ver la disposición del paciente. Hay muchos pacientes que de solamente escuchar que le van a poner hielo ya tienen más dolor. Así que esto lo tenemos que valorar de acuerdo a la predisposición también del paciente. Evitar el reposo en cama, o sea, mejor es las caminatas en estos casos para nuestros pacientes y la fisioterapia con los ejercicios adecuados para esta dolencia a nivel lumbar. Ya para dolores crónicos acudimos a los antidepresivos tricíclicos, a la gabapentina, las inyecciones de esteroides o las inyecciones epidurales que son puestas por terapia del dolor. El pronóstico en realidad de la terapia de la lumbalgia que no tiene una causa exacta es muy bueno, se autolimita en muchos casos. El 90% de nuestros pacientes mejoran entre 3 días hasta 6 semanas, pero hay que tener en cuenta que si no hemos tratado la causa principal, un 60% van a tener recurrencias. Así que es importante conocer sobre todo la causa que está provocando este dolor lumbar. ¿Cómo se va a prevenir? Los 3 pilares fundamentales es evitar alzar pesos muy pesados, la higiene postural. Muchas veces tendemos a tirar nuestra espalda o nuestro torso hacia adelante, jorobándonos. Entonces eso hace de que tengamos una postura incorrecta, mayor probabilidad de que tengamos también contractura de nuestros músculos paravertebrales. Si tenemos mayor peso, eso va a ser más aún. Si tenemos una inactividad física, va a ayudar también a ese dolor en esa zona. Entonces hay que evitar también los esfuerzos intensos o ayudarnos con algunas otras aparatos para poder cargar estos pesos, ¿no? Y hay que hacer ejercicios de fortalecimiento. Entonces, como muestra de figura, y vamos a mostrar más adelante, no se debe recoger algo del suelo flexionando totalmente nuestra cadera de esa manera. Tenemos que ayudarnos con algo y es flexionando las rodillas hacia adelante.
de tal manera que el peso va a ir distribuido en nuestro cuerpo. Ahora, las rotaciones de rodilla que las podemos hacer de un momento a otro, hacia un lado o otro lado, incluso cuando vamos en el micro, eso es importante tener en cuenta porque nos puede también traer dolencias a la columna. O cuando queremos traer cosas por encima de los hombros, estando en una situación en alto, como vamos a ver en unas figuras, entonces eso también lleva a que tengamos dolores a nivel de la columna. Como podemos doble para mejorar la postura de nuestra columna con una elevación de nuestros miembros inferiores, pero a nivel del hueco popliteo. Si es decúbito lateral, es mejor que dormir totalmente en decúbito supino. Si tenemos que sentarnos en una silla cuando vamos a manejar, debería ser con el respaldar eh, lo más recto posible. Y si nos queremos sentar en un sillón, es mejor elevar nuestras piernas para que mejore la postura de nuestra columna. Acá, cuando recogemos algo no es mejor inclinarnos y traer el objeto hacia nosotros, sino más bien ayudarnos con un elevapiés y poder traer hacia nosotros el objeto, ¿no? Entonces esos ejercicios son importantes, todo eso lo van y lo refuerzan en medicina física. Hay que evitar siempre el sedentarismo, por lo menos caminar, mínimo al inicio cuando uno no ha tenido costumbre, debe caminar por lo menos media hora y posteriormente ya se puede caminar un poco más. Las personas que pueden deben correr, pero las que no pueden quedarse pero caminando en un terreno llano. Entonces, ¿qué conclusión llegamos? De que la lumbalgia o lumbociática viene a ser una patología bastante frecuente. Hay que detectar los signos de alarma para poder manejar esta dolencia. Recibe tratamiento de primera línea en donde consideramos paracetamol y antiinflamatorios no esteroideos sobre todo, y como segunda y tercera línea tenemos las ayudas de los opioides, que pueden ser menores o pueden ser los opioides mayores. El uso de relajantes musculares nos ayuda para disminuir la contractura, sobre todo paravertebral, que va a todo lo largo de nuestra columna, pero no debe usarse mayor de 2 semanas. Y hay que tener como prevención los 3 pilares fundamentales: el saber llevar los pesos, el tener una higiene postural y una postura adecuada, y el hacer ejercicio. Actualmente en nuestra vida, nosotros vivimos sentados frente a una computadora. Entonces tenemos que tener también la posición correcta. Y la posición correcta debería ser con nuestros hombros relajados, evitando la contractura de nuestros músculos, sobre todo a nivel de los hombros, los trapecios. Mantener nuestro cuerpo en un ángulo de 90 grados. Muchas veces es aburrido, entre comillas, según muchos, pero eso ayuda a mantener bien nuestra columna. Y fíjense que sus pies deben estar apoyados en un reposapiés cuando se mantengan en el suelo. Tenemos que ajustar bien la silla a nuestra distancia, a nuestra altura, para poder mantener bien derecha nuestra columna. Y la pantalla también cuánto de espacio debe ir frente a nuestros ojos. O sea, es importante eso porque desde ahí ya viene, desde esa educación postural, ya vienen nuestras dolencias posteriores que vamos a presentar. Y obviamente es muy probable que con el paso de los tiempos tengamos lamentablemente esta postura, ¿no? Una postura de flexión que muchos de nuestros pacientes optan por no haber tenido desde el inicio una postura, una higiene postural adecuada. Por favor, invito a todos los alumnos a que puedan realizar sus participaciones y preguntas.
Dime, Vanessa. Ya, una persona con lumbalgia, ya sea aguda o crónica, si se pereniza o se repite el factor que lo está provocando, entonces sí va a tener una exacerbación. Ahora, la remisión obviamente es lo que se busca. La remisión es quitar la dolencia. Si está presentando un dolor agudo o un dolor subagudo, yo necesito usar mis medicamentos, necesito darle los cuidados de terapia postural, necesito que vaya a terapia física para que ese dolor remita. Pero ese dolor se puede exacerbar si es que él vuelve, por ejemplo, ¿qué lo trajo? Lo trajo una causa mecánica, quizás alzó las antiguas cajas de cerveza en su tienda. Entonces, el paciente viene con ese dolor. Ya, como él tiene que regresar a su trabajo en su tienda, entonces lo que puede hacer es lo siguiente, quizás delegar a otras personas realizar eso, o quizás ya no cargarlo en caja, sino cargar botella por botella o de dos en dos y llevarlo hasta donde él quiere llevar, o ayudarse con otra persona que le pueda hacer ese trabajo. De tal manera que lo ideal es que en el primer mes o hasta 2 meses el paciente no realice nuevamente ese factor que le trajo la dolencia, de manera que se pueda recuperar. Pero ojo, si ya la dolencia trajo, si ya la acción trajo una dolencia crónica, entonces ese paciente cuando haga dicha actividad nuevamente va a exacerbar ese dolor. O sea, sí se puede exacerbar y se puede aplacar el dolor que presenta en la región lumbar del paciente. ¿Otra pregunta, jóvenes? A ver, Jacqueline. A ver, se me pasó la pregunta de Jacqueline. A ver, primero me preguntó Manuel, ¿verdad? A ver, Jacqueline, estás preguntando en cuanto a la lumbalgia inflamatoria, ¿qué iba a encontrar en el laboratorio? A ver, si es una lumbalgia inflamatoria, tenemos que ver la causa. Generalmente podemos tener espondiloartropatías seronegativas y las espondiloartropatías seronegativas van a tener reactantes de fase aguda elevados. Ahora, si es otro tipo de causa inflamatoria, podemos estar pensando también en una artritis tuberculosa. Y en una artritis tuberculosa vamos a tener también un reactante de fase aguda elevado, aparte de la presentación de un ADA positivo, es donde vemos la presencia del bacilo en el paciente, ¿no? Entonces sí, eso vamos a encontrar en el laboratorio. Pero, por ejemplo, no sería de mucha ayuda que pidamos un hemograma y un perfil hepático si es que todavía no hemos dado un tratamiento al paciente, porque ya si damos un tratamiento continuo, por ejemplo, en el caso de la espondilitis anquilosante, utilizamos un corticoide, utilizamos una sulfasalacina, que es una droga modificadora en la enfermedad en el caso de la espondilitis anquilosante. Entonces ahí quiero saber cómo está el hígado porque lo voy a utilizar por bastante tiempo este fármaco. Entonces ahí sí le pido un perfil hepático, pero en ese caso, pero cuando recién he empezado a tratar al paciente, realmente no me va a ayudar a no ser que sea algo que realmente esté presentando ya un tiempo de enfermedad y sea de una causa inflamatoria, por ejemplo, como lo estás diciendo.
A ver, Diego, en una persona que tiene una lumbalgia crónica debido a una hernia discal que genera un dolor neuropático sin responder a gabapentina o pregabalina, ¿cuáles serían los antidepresivos que tendrían una mejor eficacia? Ya. A ver, en una lumbalgia crónica debido a una hernia discal, no solamente va a calmar de esta manera con gabapentina o pregabalina, tienes que utilizar un fármaco para el dolor. Y ese fármaco generalmente es el tramadol en los pacientes con hernia discal. Se utiliza, por ejemplo, el Saldiar, la combinación de paracetamol con tramadol o tramadol solamente. Ahora, si ya tiene problemas de parestesias en miembros inferiores, entonces ahí es donde ya tú das, o te estarías refiriendo a ese dolor neuropático. Entonces ahí sí podrías dar la gabapentina o la pregabalina, pero siempre conjuntamente con el tramadol, no al mismo tiempo, pero el tramadol puedes darlo 8 de la mañana, 8 de la noche, y la pregabalina media hora después, 8:30, 8:30 de la noche. Ahora, los antidepresivos que tienen una mejor eficacia, de hecho, viene a ser el clonazepam en estos pacientes. Pero más que todo, este antidepresivo le puede llevar este, a una dependencia. Así que no es muy bueno aquí acostumbrarlo al paciente a ello. Más que todo hay que tratarlo con el tramadol y la gabapentina hasta irlo recuperando de esa causa, que vaya a terapia física o que quizás neurocirugía determine si es necesario operar o no a este paciente. Entonces, en esos casos se utiliza esa terapia. A ver, Jacqueline pregunta si la lumbalgia puede ser una causal de sacroileitis. Cuando hay sacroileitis, esta es una característica, un signo bien característico de un problema de artritis. Generalmente la presencia de una sacroileitis nos dice que puede haber en un 80% de los casos una artritis reumatoide o una artritis dentro de una espondiloartropatía seronegativa, o sea, una artritis psoriásica o una artritis reactiva o una espondilitis anquilosante o un síndrome de Reiter. Entonces, en esos casos, más bien, la lumbalgia vendría a ser el signo de esa sacroileitis. No es que sea una causal, sino que es el signo físico de que el paciente tiene esa sacroileitis. A ver, Juan Manuel pregunta, ¿entre remisiones o exacerbaciones hay un tiempo determinado? ¿O eso solo es determinado, producido por los factores que acaba de mencionar? Entre una remisión y otra, lo ideal es conseguir más bien la remisión total, ¿no? No trato al paciente para que vuelva a presentar otra vez el caso. O sea, lo que buscamos es lograr identificar la causa y esa causa tratarla. Porque si solamente le calmo, voy a estar como la farmacia. Entonces la farmacia solamente le da un corticoide para calmarle en ese momento y que el paciente ya se vaya contento de que le ha calmado con sus 4 miligramos de dexametasona, que obviamente le va a calmar todo. Pero lo que tenemos que buscar nosotros en medicina es la causa de esa dolencia. Y por lo tanto, mientras mantengamos al paciente sin dolor, va a calmar. Y para ello las remisiones vienen a ser justamente los tiempos que tiene eficacia los antiinflamatorios no esteroideos. Esa es nuestra escalera de primera línea. Entonces, la mayoría utiliza que cada 12 horas. Entonces va a haber una remisión entre cada 12 horas. Pero la idea es que justamente mientras tengamos ese uso de ese medicamento, busquemos la causa que está provocando ese dolor lumbar al paciente y hasta lograr la remisión total. Si en algún momento, obviamente, va a haber una exacerbación, puede ser porque el paciente ha realizado nuevamente el esfuerzo físico, por ejemplo, que le llevó a esta dolencia lumbar. Cargó nuevamente la caja de cerveza, entonces nuevamente presenta el cuadro. Quizás eso lo hizo a la semana de ya no sentir dolor y los pacientes generalmente se confían.
ya no sienten dolor, sobre todo los pacientes varones y jóvenes, ya no sienten dolor y van a hacer lo mismo. Recogen y cargan las cajas, y vienen nuevamente. O sea, entonces su medicamento me duró solamente para una semana. ¿Pero qué hiciste? Ah, sí, cargué nuevamente la caja. Entonces, eso sí hay que ver riesgo-beneficios. El paciente puede cambiar de oficio en buena hora, pero la mayoría de ellos no, ya es su trabajo que le da el mantenimiento de su casa. Entonces, en esos casos hay que cambiar de táctica. Entonces, si yo cargaba la caja, ahora como les digo, tengo que llevar botella por botella, porque si no, si yo lo hago inmediatamente, me va a volver el, la dolencia nuevamente a nivel lumbar. Entonces, por eso te digo, si no hay un tiempo determinado, no es que tú digas una semana va a durar entre una remisión y otra, o una semana va a durar entre una exacerbación y otra. Van a aquí jugar mucho los factores que van a provocar esto en el paciente. Por eso es que el paciente tiene también que cambiar, ¿no? O sea, tiene que ver que si ya hizo eso, ya su organismo ya no responde de la misma forma, ya tiene tantos años, entonces tiene que cuidarse, tiene que cambiar la forma de que recogía las cosas del suelo, tiene que cambiar la forma de que duerme, tiene que cambiar la forma de que recoge las cosas de un sitio alto. Si hace cuclillas, tiene que hacerlo con cuidado. Si se ponía una faja muy apretada, ahora ya tiene que ser menor, solamente a nivel como un cinturón, que es lo que recomiendan para los estibadores. O sea, hay cosas que todas esas recomendaciones se las dan en medicina física. O sea, ¿qué es, cómo va a manejar de ahora en adelante para no tener esa causa? Como les dije, no todos los pacientes se quieren operar, así que ahí tenemos que ver mucho tratamiento médico para estos pacientes que tienen problemas a nivel de la columna. Pocos son los que van a cirugías de columna, la mayoría no quiere operarse. Entonces hay que manejar su problema de acuerdo con las medidas más que todo no terapéuticas. Y porque también no quieren tomar medicinas toda la vida, ¿no? Y la idea no es esa, que tomen en todo momento el medicamento, sino que sobre todo cuando tengan un dolor muy aumentado, ¿no? Vanessa, a ver, pregunta si el tramadol, ¿hasta cuántas dosis podría recibir el paciente por vientre muscular de 100 miligramos cada 12 horas? Bueno, Vanessa, lo recomendable es que el tramadol de 100 miligramos no se dé cada 12 horas, sino el tramadol de 100 miligramos es una vez al día, o sea, una vez cada 24 horas. El tramadol de 50 miligramos es cada 12 horas. Y se recomienda que en un paciente que tiene una dolencia así mayor, con un dolor intenso, lo pueda utilizar hasta 2 a 3 meses y después ya irlo bajando. Después ya irlo bajando a una dosis o de ahí interdiario hasta irle quitando al paciente. Ahí también puede hacerse dependiente del tramador, ¿no? Entonces es importante irlo quitando. Ahora, si quieres y el dolor es muy intenso y si te estás refiriendo a eso, por viendo venosa le ponen tramador a un paciente, pero le ponen una sola vez en el momento agudo que llega y después ya le dejan en vía oral. Ah, ok, doctora. Lo que pasa es que justo ayer a mi papá le dio lumbalgia y le dimos tramadol por vía intramuscular de 100 miligramos cada 12 horas. Y bueno, ayer le dimos en la noche, hoy día otra vez en la mañana y lo acompañamos con Doloneurin o Norflex, pero también tenía la duda de cuál es mejor para el dolor, cuál de los dos, Doloneurin o Norflex. Dime, ¿por qué le dieron este intramuscular recién en el seguro? No, bueno, mi tío es neurocirujano Ah, y ya, para dolores sí, intensos, entonces. claro, pues él Pero no hizo, creo que le haya dejado por bastante tiempo tu tío, le habrá dejado por unos 5 días, 7 días. pues le dejó solo Ujú. tres O dosis, sea, ¿no? 3 días seguidos. Claro. Bueno, le dijo por 12 horas. Ujú. Y acompañado de cada 8 horas el Doloneurin o el Norflex. Ya, entre esos dos es mejor el Norflex, porque el Norflex es relajante muscular. El Doloneurin
generalmente es diclofenaco con vitamina B. Entonces, ¿cuál de ellos te calma mejor? Porque adicional al problema de la dolorabilidad en la región lumbar, también va contractura de toda esa zona, de todos esos músculos. Entonces, el Norflex o el Redex, por ejemplo, que tiene diclofenaco más orfenadrina, actúan mejor en el paciente. Pero ahora si tío, que quizás lo sabe más de su historia de tu papá, ha utilizado tramadol es porque y por vía intramuscular cada 12 horas es porque debe tener un dolor bastante intenso. Sí, doctora, le da unas lumbalgias muy, muy intensas. Literalmente no se puede mover de su cama. ¿Y cuántos años tiene? Mi papá ya casi 50 años. Ya, pero es joven. Sí, sí. Ya, entonces ya saben ya ustedes la causa. Ha tenido un trauma Claro. previo. No, bueno, es que solo era porque le entró aire, él vino de hacer ejercicio, le entró aire por la espalda y se quedó allí. Y así a veces le da. O sea, esos episodios ya son frecuentes. Sí, bueno, antes eran mucho más frecuentes, ahora se cuida más, pero justo le dio ayer eso en la noche. Entonces, de hecho, de todas maneras, consúltalo con tu tío que sabe más de su caso de él, pero me parece que el Redes, que es con orfenadrina, le ayudaría más, pero si ya está siendo inyectado por tramadol, eh, bueno, tendrían que valorar eso, inyectarle en el otro lado con el Redex, o si no, utilizarlo por vía oral, aunque en realidad más efectivo es por vía intramuscular, 3 días seguidos y mantener sus dosis de tramador, ¿no? El Y ya Redex, pasarlo, si ya recibió el tramador por 3 días que le dejó tu tío, entonces ya pasarlo quizás a vía oral. claro, claro, sí, sería lo mejor. Y usted me dijo el Norflex junto al tramadol, pero por vía oral los dos, ¿verdad? No, no, no. El Norflex es con perdón, a ver, el Norflex asociado es mejor que el Norflex solo. O sea, el Norflex viene a ser como el Redes, pero el Redes ya viene en una composición de diclofenaco con orfenadrina. Entonces, esa asociación se ha visto que es muy efectiva, porque el Norflex por sí solo es un relajante muscular. Entonces le tendrías que dar más bien Norflex con paracetamol, o sea, serían 2 pastillas, aparte de su tramador que está tomando, ¿no? Claro, Oh, perdón, el tramador que le están poniendo. sí. Tendría que ser el Redes con el tramadol, ¿verdad? Claro, Ok, está bien. Muchas gracias, doctora. ya. ¿Alguna, duda más, por favor, que quieran participar? Dime, Rodrigo. Doctora, buenas tardes. Eh, Buenas tardes. Mire, quiero saber eh, qué tan importante es, qué tanta importancia hay que darle a la postura de la columna si tengo dolor de cabeza muchos días, así, casi diario. Ya. O sea, ¿es muy importante la postura aquí o Bueno, ante dolor de cabeza en una persona joven, tenemos que ver sobre todo, descartar primero problema visual. Segundo, problema neurológico de tipo migrañoso. Tercero, el problema de hipertensión. O sea, ahora ya sabemos que ya la hipertensión está viniendo en pacientes más jóvenes cada vez. Entonces, esas 3 cosas primero tendríamos que descartar antes de... Ah, y un problema físico. Físico en el sentido, bueno, últimamente, como se está utilizando esos cascos, por ejemplo, para entrar a ver a los pacientes, ¿no? Y se tiene por mucho tiempo ese casco, encima te presiona bastante la cabeza y de verdad que te da dolor de cabeza.
Entonces, Ah, bueno, ya. quizás no sea tu caso porque tú no estás en un hospital trabajando de esa manera, pero, por ejemplo, sí lo hemos visto en muchos de los colegas. Entonces, yo diría, primero, eh, Diego eres, ¿no? O Rodrigo, Rodrigo. sí. Entonces, primero tendrías que descartar bien si estás necesitando una evaluación de la visión, porque en esos casos sí hay bastante dolor de cabeza que puede llevarnos a confundir, que puede ser por motivos neurológicos. Ah, ya. Segundo, la migraña es más frecuente en mujeres en el sexo femenino que en masculino, pero se puede dar. Y Mm, tercero, si tienes algún problema en cuanto a ejercicios que estés realizando con la región del cuello o la columna superior, eso también te puede estar llevando a dolores de la cabeza. Y lo otro que me estoy olvidando, también hay mucha cefalea últimamente por el uso casi de más de 8 horas de estos aparatos ahorita que todos nos hemos visto obligados a utilizar, ya sea el celular o la computadora. Entonces también tenemos, y más aún, eso sí lo digo más frecuente en los varones, se ponen a jugar, creo, después, ¿no? Este, frente a la computadora horas de horas. Entonces eso también primero, a ver, determina tú eso. Deja de estar mucho tiempo en la computadora, quizás para las actividades de la universidad, sí, míralo por horas, o sea, si pasas 2 horas, tienes que por lo menos levantarte 10 minutos, incluso mirando nomás por la ventana hacia un punto lo más lejano, y luego nuevamente regresar a tu trabajo y así, ¿no? Pero sí se está viendo muchos casos, no sé si ya están haciendo trabajos, me imagino de eso, pero sí hay mucho dolor de cabeza que está empezando desde los niños, que están ya sometidos a esta actividad del uso de la computadora y muchos que no tienen computadora del celular, entonces es una pantalla más pequeña todavía, que uno incluso tiene que hacer el esfuerzo de poder mirar a veces las letras que no son tan grandes. Entonces Sí. todo eso hay que tener en cuenta primero, Manuel, antes de una dolencia de columna de tipo ya más profundo, ¿no? Ah, ya. ¿Ya, Eh, Rodrigo? pero a mí me duele recién de adolescente, más o menos de joven ya. O sea, de niño Ya, seguía en la computadora bastante y no tenía este dolor de cabeza. Entonces podría ya, pero descartarlo. O no tanto que lo puedas descartar, porque si ya es en el tiempo, acuérdate que las actividades repetitivas en el tiempo es que provocan las molestias. Entonces, al inicio, hasta la visión se acomoda al uso frecuente, pero ya con el tiempo, ya nuestro organismo también va cambiando y ya nos provoca diferentes cosas que antes no nos provocaba. No es lo mismo que me estás diciendo, es lo mismo que un niño puede decir, pero yo primero usaba esto y no me dolía, pero después ya, ahora lo uso 3 años después y ya me duele, ¿no? O sea, con eso te quiero decir que realmente, aunque no hubo por ese motivo el dolor al inicio, ya posteriormente puede haber más dolencias, ¿no? Entonces ah, trata de ver eso, si es que ustedes, creo que su médico también les atiende por vía online, ¿no? Su médico de la universidad. Porque ah, creo la otra vez me preguntó una alumna y lo corroboramos de que hay atención, tienen ustedes atención de médico por online. Entonces, para que le puedas así preguntar y si hay alguna prueba que te pueda hacer, porque sí los oftalmólogos están atendiendo con las medidas adecuadas, están atendiendo y verificando la disminución de la agudeza visual y todo eso. ya. Entonces, quizás te puedan hacer primero eso, de ahí ya te va a dar consejos saber cuánto tiempo debes pasar frente a una computadora, o también descartar si hay un problema de contractura. Tú mismo te notas si tu cuello está endurecido. A Eh, veces, incluso hasta a mí me ha pasado, hay personas que nos podemos quedar dormidas frente a la computadora porque estamos cansados, y de ahí cuando te levantas ha pasado que media hora o una hora uno ha estado en una posición específica
y está totalmente duro, que te vas en bloques a tu cama y recién de ahí puedes mover tus articulaciones. A esas posturas es que tenemos que también no acostumbrarnos. No es bueno, si ya uno está cansado ya se tiene que salir pues de la máquina, ¿no? Aunque le falte tarea por hacer, tienes que darte tus momentos de reposo. Ah, ya. Ya, doctora, muchas gracias. Listo, Rodrigo. Bueno, jóvenes, ¿alguien más que quiera participar? A ver, Jacqueline. En caso de sacroileitis que no mejora con terapia física y con etoricoxib, ¿qué otra opción de tratamiento? Ya, a ver, eh, la sacroileitis ya no hay vuelta atrás, ¿ya? Es una lesión a nivel de la región sacra, producto de una artritis X, generalmente lo más común, artritis reumatoide. Ya, en segundo lugar, las espondiloartropatías seronegativas en nuestro caso. No va a cambiar ya la lesión que hay a nivel del hueso. Entonces, lo que hay que mejorar es más que todo los factores aledaños. Quiero decir que si el paciente tiene sobrepeso, tiene que bajar de peso. Que si el paciente no hacía actividad física, bueno, ahora va a tener que caminar un poquito más, va a tener que hacer quizás natación, porque eso mejora bastante la sacroileitis. Tercero, ya la terapia física, quizás los ejercicios no le ayudan, pero a veces los ejercicios solamente son hechos por esas veces que va a terapia física. Entonces hay que entender que la terapia física puede durar años, ¿ah? Y días, todos los días, días, meses, años. Entonces, si yo voy y pago mi terapia física solamente 2 veces a la semana, no quiere decir solamente esos días que tiene que hacer terapia física, sino principalmente eso que te han hecho en terapia física, tú tienes que hacerlo en tu casa. El paciente uno le tiene que decir eso. Lo que has aprendido en terapia física, tienes que hacerlo en tu casa. ¿Quién no va a poder ponerse una compresa caliente que le pusieron esa vez? Pues uno lo puede volver a hacer en su casa. Si hay una serie de sesiones de un ejercicio que le enseñan, ese mismo ejercicio lo vuelve a realizar en su casa. Entonces, eso hay que mantenerlo así diario. Ahora, el etoricoxib solamente disminuye el dolor, no es tanto un antiinflamatorio. Entonces, aquí tendríamos que utilizar mejor un antiinflamatorio con analgésico. Quizás, y que utilizamos más en el caso de sacroileitis es, por ejemplo, un celecoxib o un meloxicam, o utilizamos incluso un naproxeno por un tiempo de 2 a 3 meses. Entonces, hay que cambiar eso. El etoricoxib quizás le dieron al inicio porque era un dolor intenso. El etoricoxib o arcoxia de 120. Pasados los 10 días ya hay que cambiar a un antiinflamatorio, porque ahí hay una zona inflamada. Entonces, eso quizás es lo que no está haciendo efecto en ese caso, Jacqueline. A ver, siempre los pacientes ven que el resultado de su radiografía dice escoliosis y ya el paciente se asusta, ¿no? Porque piensa que la escoliosis ya va a malograr para siempre su columna. Lamentablemente la escoliosis sí es una desviación de la columna, pero que ya la vamos a tener para siempre, porque desde el inicio, desde pequeños, nos hemos sentado mal, no hemos descansado nuestra espalda en el respaldar, nos hemos sentado quizás solamente en la punta de la silla. Entonces eso lleva años para que se forme y por lo tanto no va a, como ya es una desviación de hueso, ya no, eso no hay marcha atrás, no se va a calmar, no se va a cambiar, mejor dicho. Pero lo que buscamos sí es calmar ese dolor. Ahora, las fajas correctoras lo que hacen es alinear la columna lo más que se pueda, porque tampoco la va a poner derechita, lo más que se pueda en el día, y con eso pueda disminuir nuestro dolor, ¿no? O sea, las fajas
o correctores de postura hacen eso. Y de ahí para la noche ya lo tenemos que sacar. O sea, no se puede dormir con la faja. Tiene que ser para el día, ¿ya? Pero como les digo, la escoliosis ya es una actitud que toma nuestra columna durante años. Entonces, eso ya no cambia. Pero si nos da dolor, también tenemos que disminuir los factores que nos están provocando ese dolor. Obesidad, paciente con escoliosis y obesidad, fatal. Así que hay que bajar de peso. Paciente con escoliosis que no hace ejercicio físico, si no, aunque no corra una maratón, pero por lo menos debo caminar. Media hora mínimo diario, debo caminar. Etoricoxic es bueno, etoricoxic es un analgésico, entonces es bueno para los procesos agudos de dolor, no solamente en la espondilitis anquilosante. En cualquier cuadro de artritis, artrosis o reumatismo extraarticular, nos puede ayudar. Generalmente se usa 5 días a 7 días, porque te calma el dolor en bastante porcentaje al inicio. Pero después de eso es bueno el mantenimiento con un antiinflamatorio que también sea analgésico, ¿no? Como les decía, un celecoxib o un meloxicam o un naproxeno que se utilizan en los seguros, ¿no? Eso se podría dar de primera instancia. Como les dije, Vanessa, a los pacientes particulares les dan etoricoxib para calmar inmediatamente el dolor, pero después más bien es un tratamiento ya de mantenimiento. Bien, jóvenes, más bien muchas gracias y ya nos estamos viendo para la próxima práctica. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Gracias.